Hechos, capítulo 1. Y vamos a dar continuación al estudio que hemos comenzado ya hace un par de semanas de la carta, del libro, de Hechos de los Apóstoles. Vamos a hacer una lectura a partir del versículo 1 hasta el versículo 4 y vamos hoy sí a entrar en materia. Dice así la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hemos estado en estos 2 domingos pasados haciendo una especie de introducción, conociendo un poco acerca de la carta, acerca del autor, acerca de la función del libro, acerca del propósito por el cual el autor escribe una carta tan personalizada a un ciudadano llamado Teófilo. Y eso nos ayudó un poco a que nosotros tengamos un poco el panorama del libro, para que nosotros ahora podamos adentrarnos en lo que son los detalles y empezar a considerar las cosas que él empezó, o lo que él escribió a Teófilo en este segundo tratado. Puesto que nuestra fe tiene que estar fundamentada y fundada en Dios y en su verdad, Lucas lo que está haciendo aquí es declarar que Jesucristo, Él no envió a apóstoles a enseñar lo que a ellos bien les parecía. Es un poco el contexto en esta introducción del mensaje de hoy de lo que Lucas estuvo haciendo, o lo que Lucas estuvo contando acerca de lo que estaba aconteciendo en un principio. ¿Para qué? Para que ellos pudieran llevar un mensaje claro. Dios, Cristo los escoge, los llama, los prepara, para que ellos puedan ir y enviar un mensaje claro, efectivo y que sea fructífero, una buena siembra que redundara en una cosecha con mucho fruto. Esa era la intención de Jesucristo. Y en efecto, Cristo puso un mensaje tan claro en la boca de ellos, del cual no tendríamos ninguno de nosotros motivos para dudar en absoluto, porque era un mensaje claro, era un mensaje visible, entendible para todos aquellos que escuchaban el Evangelio que estos salieron a predicar. Así que, hermanos, cuando el Evangelio nos es predicado en el día de hoy, trayendo esto en una manera de aplicación, es decir, cuando venimos a la iglesia a oír y a escuchar la palabra de Dios, nosotros debemos estar seguros de que es la misión continuada y encomendada por Dios a sus apóstoles, y que nosotros debemos recibirlo como procedente de Cristo mismo para todos nosotros hoy, porque en efecto esto procedió de Cristo desde los apóstoles y para todos aquellos maestros y pastores que el Señor llamó para que este mensaje continuara de generación en generación. Así que esto es lo que estamos haciendo hoy aquí cada vez que nos reunimos, y lo hará José también dentro de un rato. Cuando la palabra de Dios, el Evangelio, es predicado, se está continuando la obra que Cristo comenzó por medio de sus apóstoles y por todos aquellos que vinieron después de ellos. Sin embargo, para que tengamos mayor reverencia por el Evangelio, no solamente dice que Jesucristo lo dio, sino que fue por medio del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. O sea que nosotros podemos ver claramente que Dios se encargó y Dios se sigue encargando hasta el día de hoy por medio de sus ministros, que el mismo mensaje encargado a los apóstoles siga difundiéndose, las mismas enseñanzas, las mismas, tal cual ellos las recibieron, nosotros la tenemos que seguir difundiendo hoy también. Porque por eso era muy importante el domingo pasado, cuando nosotros empezamos a considerar los motivos por cual aprender este libro, estudiar este libro. Y uno de aquellos motivos fue precisamente el mensaje de los apóstoles. Tenemos que ser conscientes del mensaje de los apóstoles, tanto aquellos que lo predican para ser fiel a la predicación del Evangelio de Cristo, como aquellos que lo escuchan también al escuchar que el mensaje que están oyendo es el mismo que estuvieron difundiendo los apóstoles en la palabra de Dios. Pero tenemos que aclarar, porque por si alguno no se ha dado cuenta, hay un gran problema en el mundo en el que nosotros vivimos hoy. ¿Y cuál es ese problema? El problema es que nosotros vivimos en un mundo que es malvado.
en un mundo que es perverso, un mundo que según Pablo está torcido, del cual Dios no forma absolutamente parte alguna. Dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Un mundo que es enemigo de Dios por causa de su propio mal. Y Santiago preguntó lo siguiente, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo directo de Dios. Tenemos el gran problema de vivir en un mundo malvado y torcido y perverso. Pero ahora bien, a la sombra de esto, puesto que el mundo es así, es un mundo malvado, ellos trataron de hallar pretextos para despreciar siempre la palabra de Cristo y no considerarla como algo que es importante y vital para la vida de ellos. Es por eso que Lucas declara que lo que los apóstoles tienen que enseñar no solamente procede de Cristo, sino que también ha procedido del Espíritu Santo. Ahora podemos ver que la misión de predicar el Evangelio es una misión divina. Es una misión divina. Y que no es algo que provino de los hombres, sino que fue Dios mismo quien estableció esta palabra y nos dijo cómo tenemos que difundirla. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Por otra parte, también tenemos que notar que el resumen del Evangelio está comprendido en estas dos palabras, esto es, en lo que Cristo enseñó y en lo que Cristo hizo. En esas dos cosas está comprendido el Evangelio de Jesucristo. De manera que nosotros tenemos que ser instruidos en esta doctrina que nos fue traída por Jesucristo y también tenemos que estar completamente confirmados en ellas. Ese fue el motivo de Lucas al escribirle este tratado y el primero también a Teófilo. Que él no solamente sea conocedor de las verdades, de los acontecimientos, de los hechos, sino que él estuviese fundado en esa verdad, que sus hechos ahora se basaran completamente en esa verdad que él conoció. Recuerden que la meta de Lucas para Teófilo era para que él tuviese confirmado en las enseñanzas de Cristo y fuese fortalecido en su fe. Recuerda, amigo Teófilo, que las cosas que te escribo son las normas de fe y conducta para todos los creyentes. Por lo tanto, nosotros también tenemos y debemos estar confirmados en las enseñanzas de Jesucristo. Pero Cristo no se ha limitado solamente a hablar, sino que ha cumplido con todas las cosas necesarias para nuestra salvación. El Evangelio declara que la obra principal hecha por Él para nuestra salvación en su muerte y en su resurrección es precisamente de ellas que se habla en todo el Nuevo Testamento. De su muerte y de su resurrección. Entonces Lucas dice que Jesucristo, habiendo padecido, se presentó vivo a sus discípulos y en efecto con muchas pruebas indubitables. Después de haber padecido, dice Lucas. Con esto Lucas resumen todos los acontecimientos de la semana de la pasión que había descrito en detalle ya antes en el primer tratado que él le escribió a Teófilo. Y parte de esos padecimientos incluía, por supuesto, la muerte del Señor Jesucristo. Vemos entonces que Lucas no habla en vano aquí de pruebas, esas pruebas en las cuales él buscó para que estén allí testificadas en el tratado que él le dejó a Teófilo, que fueron dadas para que tengamos la certeza de que Jesucristo realmente resucitó de la muerte. Porque esto es lo que dice Pablo también en 1 de Corintios capítulo 15. Si Jesucristo no resucitó, nuestra fe es inútil. El Evangelio es predicado en vano y no tenemos más esperanza que las bestias. Pablo afirma que negar la resurrección es ir en contra de toda la evidencia pertinente que estaba disponible en la iglesia primitiva. Cientos de personas del tiempo de Pablo podían testificar acerca de la resurrección de Cristo también, porque lo vieron personalmente al Señor glorificado. Aparte de los apóstoles, cerca de 500 personas vieron al Señor viviente. En ese periodo entre su resurrección
y su ascensión. Así que Pablo podía decir a los corintios que consultase con aquellos testigos oculares. Vayan y pregunten, ahí están, vivos todavía, aquellos 500 que vieron al Señor. Vayan y pregunten. Hasta Pablo vio a Jesús camino de Damasco y por esa razón proclamaba el mensaje del Señor resucitado. Para Lucas, una prueba suficiente de que Jesús vive es una referencia a sus apariciones después de que éste resucitó de entre los muertos. Y de acuerdo con el relato de los 4 evangelios, así como también de Hechos y de la primera epístola de Pablo a los Corintios, Jesús se apareció 10 veces en el periodo que va entre el domingo de la resurrección y el día de su ascensión. 10 veces apareció el Señor en ese periodo de tiempo. Vamos a mirar para que nosotros también seamos testigos en su palabra de lo que Lucas afirmó. Las mujeres en la tumba, Mateo capítulo 28. Vamos a hacer rápido nuestra búsqueda, hermanos. Mateo capítulo 28. Versículo del 1 al 10. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. A María Magdalena, en Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 11, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos ahí a María, ¿vale? A María Magdalena del 16 del 9 al 11. Y tenemos los 2 hombres de camino a Emaús, ahí mismo en ese pasaje del versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún así ellos creyeron. Se le apareció a Pedro. Vemos allí en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas. Es muy importante, hermano, que nosotros lo podamos ver con nuestros propios ojos, el testimonio que dejó Lucas y los evangelistas acerca de la resurrección de Jesucristo. Lucas 24, versículo 24 del 32, estoy en el 24. Del 32 al 34. Y aquí están estos 2 que iban por el camino a Emaús. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. A Pedro le apareció también de una manera personal. Los 10 discípulos, ahí en Lucas mismo 24,
Capítulo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vinieron a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Juan capítulo 20. Le apareció a 11 discípulos. Versículo del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos en Mateo 28, tenemos simplemente un par más. Mateo 28. Supuestamente está en orden de apariciones del Señor. Mateo 28, 16, 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y tenemos allí en 1 Corintios capítulo 15, la aparición a esos 500 que habíamos mencionado. Vamos a leer a partir del versículo 3 para entrar en contexto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y ahí está también en 10º lugar a Jacobo. Y por último de todos, como un abortivo, me apareció, dice Pablo, a mí. Y la última aparición que Jesús ocurrió cuando ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, supuestamente o precisamente el texto nuestro que está en Hechos. Y de allí continuaremos. Hechos capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, y aquí está el Señor apareciéndoles a ellos, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Dice en Hechos capítulo 10, versículo 40, a este levantó Dios al tercer día, aquí está Pedro predicando el Evangelio, e hizo que se manifestase
Escuchen, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Él apareció a quien estaba ordenado para que pudieran ver al Cristo resucitado, a ellos. Cristo no se le apareció a los fariseos para darle evidencia que realmente Él había resucitado. No era el propósito, sino a los que Dios ordenó para que puedan ver al Cristo vivo. Todas estas apariciones muestran, según dice Lucas, que después de haber padecido, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La obra que Jesús comenzó a hacer durante su ministerio terrenal continúa, hermanos. ¿Y por qué continúa? Porque Jesús vive. Continúa porque Cristo está vivo. A la luz de este pasaje vemos que el fin de nuestra esperanza es que Jesucristo fue resucitado por el Espíritu de Dios de entre los muertos. Esa es nuestra esperanza. La evidencia más grande para demostrar que Jesús no resucitó era mostrar un cuerpo muerto, ¿cierto? Pero la evidencia o la prueba más grande de mostrar que Jesús resucitó era mostrar un cuerpo vivo. Y así lo ha hecho. Porque después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables a muchos testigos. En efecto, esa era la victoria que ha adquirido el Señor Jesucristo, su resurrección. Su resurrección. Y con ella nos muestra que Él es Señor. Es decir, Él es la total autoridad sobre la vida como también ahora sobre la muerte. El apóstol Pablo dice reiteradas veces que Jesucristo murió por nuestros pecados y si hubiera seguido muerto, ¿qué esperanza podríamos tener nosotros en Él? ¿Qué esperanza de vida podríamos tener en alguien que está muerto? Mahoma murió. Buda murió. Confucio murió. Los papas han muerto y seguirán muriéndose. Elena de White está muerta. Todos están muertos, absolutamente todos están muertos esperando el juicio y para ser juzgados en su día, cada uno de ellos. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Él prometió resucitar y lo hizo. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y su resurrección es el triunfo logrado por Él sobre la muerte, sobre nuestra muerte, sobre la muerte que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener esperanza en Él. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y con esto en mente, Pablo les dice a los Corintios, en capítulo 15, 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y Lucas, para mostrarnos la confianza que tendríamos que tener en Jesucristo, no afirma otra cosa sino la resurrección de Cristo. Notemos entonces que cuando Lucas dice que Jesucristo se presentó vivo, habla de algo que era necesario para la certeza de nuestra esperanza. Imagínense a Teófilo leyendo esto con convicción, que Cristo realmente resucitó. Por eso, si queremos tener el elemento principal del cristianismo, tenemos que aceptar esta resurrección mediante la cual ha adquirido vida y salvación para todos aquellos que creen y mediante la cual se presentó a sí mismo como el verdadero Hijo de Dios. Pablo les habla a los romanos diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aprendamos con esto que Lucas, al afirmar que Jesucristo ofreció esas pruebas de haber resucitado, así como Teófilo, nosotros no dudemos absolutamente de lo que ha sido tan confirmado y bien probado por Dios, a saber que Él indudablemente ha resucitado a su amado Hijo de entre los muertos. Entonces, si nosotros no estamos totalmente persuadidos de la resurrección de Cristo, eso se debe a nuestra ingratitud. A nuestra ingratitud. Porque la intención de los apóstoles acerca de la resurrección de Jesucristo es que sea suficientemente indicada para todos nosotros. Como si nosotros viéramos
en el Nuevo Testamento un cartel fluorescente, un cartel iluminado, con grandes flechas señalando y con muchos colores, continuamente: Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado de entre los muertos. Fue el mensaje principal, hermanos, de los apóstoles. Y vemos cómo los evangelistas fueron trabajando sobre esto. No sé si tú recuerdas el relato de Cornelio, cuando Pedro se presenta allí a decir las palabras que ellos necesitaban escuchar. Él empieza a predicar a Cristo. Y dice la palabra de Dios que Pedro empezó a hablar acerca de que éste era puesto por Dios como Señor y que aquellos lo crucificaron y lo mataron. Y dice la palabra que cuando él habló de su resurrección, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Cuando Pedro terminó de decir que Cristo resucitó, el Espíritu Santo llenó ese lugar. La resurrección era el mensaje de los apóstoles. Ellos hablaron, cómo lo tocaron, cómo lo palparon, cómo Él comió entre ellos. Y declararon además firmemente que no fue una aparición o una visión que ellos tuvieron. Entonces, habiendo desarrollado tanto este punto, Lucas, no tenemos que tener ninguna duda al respecto, sino que lo adecuado para nosotros es considerar totalmente cierto tanto su primer tratado, el Evangelio de Lucas, como su segundo tratado, el que estamos estudiando, como pruebas indubitables de la resurrección de Jesucristo. Y cada vez que nosotros querramos tener certeza, hermanos, en nuestra fe, no tenemos que acercarnos a criatura alguna, no, sino en su palabra que relata los hechos, para contemplar como por medio de un espejo que así como Jesucristo resucitó y conquistó la muerte, Él también abrió el cielo para que nosotros podamos entrar también guiados por Él. Yo te voy a hacer una pregunta. En tus aflicciones, en tus pruebas, en tus pérdidas, en tus desánimos, ¿cuándo fue la vez que tú te has reconfortado y animado en medio de eso con la resurrección de Cristo? ¿Cuándo? Pues para eso es. Todos los poderes han sido vencidos, hermanos. Cristo venció todos los poderes en contra de su pueblo, todos, por medio de su resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo debe animarnos. Yo le comentaba a mi esposa durante la semana que cómo yo oraba al Señor que esto impactara en mí realmente y no fuese algo que yo tuviese que decir aquí y ya está. Y les confieso que todavía no entiendo, todavía no recibo lo que quisiera recibir o debiera, en un sentido de que sea como aquella oración de Pablo, que él decía que su mayor deseo era conocer el poder de la resurrección de Cristo. Como él no la conocía, sí, pero él quería conocerlo aún más y más. Que esto tuviera cada vez más un impacto en la vida de él. Eso es lo que él pedía. Y ese debe ser nuestro anhelo también, hermanos, acerca de la resurrección de Jesucristo, que esto sea algo que nos anime. Cristo venció a la muerte y venció todos los poderes en contra de su pueblo. Así que tenemos motivo de sobra para animarnos y reconfortarnos en medio de nuestros problemas con la resurrección de Cristo. Pero Lucas también agrega aquí que presentándose a sí mismo les expuso el reino de Dios, dice Lucas. La ascensión de Jesús tuvo lugar el 40º día después de su resurrección y 10 días antes de Pentecostés. ¿Qué significa la palabra 40º? La palabra 40º significa 40, en este caso 40 días. La palabra 40º significa que desde el día que el Señor resucitó hasta el día que el Señor ascendió a los cielos pasaron 40 días. 40 días estuvo el Señor. Y Jesús asciende a los cielos 10 días antes de Pentecostés. ¿Y qué significa la palabra Pentecostés? La palabra Pentecostés en griego quiere decir 50, que quiere decir 50. Jesús resucita, pasan 40 días, asciende al cielo, pasan 10 días, en el día 50 el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, cumpliendo así la promesa de Dios. O sea que Cristo estuvo entre nosotros 40 días. 50º día, es decir, 40 días. ¿En qué se empleó el Señor Jesucristo durante esos 40 días desde resurrección hasta su ascensión?
habiendo ya mencionado que Él apareció en 10 ocasiones a los suyos. La misión encomendada a aquellos de quienes tenemos la doctrina del Evangelio no fue por una sola palabra ni durante un minuto. No fue un mensajito y se acabó, sino que fueron instruidos de una manera prolongada en los mandamientos del Señor, tal como correspondía a ellos. Y habiendo recibido una enseñanza completa y una autoridad para esparcirla, nos la ha anunciado fielmente a nosotros. Lucas nos dice que Jesucristo se presentó a sí mismo ante sus discípulos y que presentándose les expuso el reino de Dios. ¿Pero qué quiere decir Lucas con este reino de Dios? ¿Qué es lo que le expuso a ellos al decir reino de Dios? Con este reino de Dios, Lucas no quiere significar la vida eterna. Cristo no le estaba hablando acerca de la vida eterna, como normalmente se interpreta esta palabra en los evangelios. Es decir, que el reino de Dios es lo que esperamos mediante la esperanza. No, Cristo no vino a hablar acerca de estas cosas. Cristo no estaba anunciando la eternidad y las recompensas. No estaba anunciando una vida al lado del Padre, donde veremos su gloria cara a cara. No. No habla tampoco del tiempo en que seamos reformados totalmente a la imagen suya. Y habiéndonos despojado de este cuerpo mortal, nos coloca en el cielo. No, hermanos, Cristo no vino a hablar acerca de estas cosas. Cuando dice Lucas que Él durante todo ese tiempo les presentaba el reino de Dios. Lucas más bien lo interpreta como el gobierno espiritual mediante el cual Jesucristo nos mantiene en su obediencia. Voy a repetir eso. Lo que le estaba presentando Lucas a ellos con este reino de Dios era más bien como el gobierno espiritual mediante el cual Jesucristo nos mantiene en su obediencia. Les hablaba acerca del reino de Dios a partir de ese mismo momento, a partir del momento que el reino fue inaugurado. Cristo les instruía acerca de cómo debía funcionar el gobierno espiritual de un reino del cual Él era Señor y cabeza. El reino de Dios ya está aquí entre vosotros. Es como si Cristo les dijera, ustedes ya están dentro. No tienen que esperar despojarse de este cuerpo para poder entrar en este reino. No, ya está aquí. El reino de Dios no es como las religiones creadas por el hombre, donde la salvación es una incertidumbre. No, y donde hay que esperar para estar cara a cara con nuestro Creador y hacer una especie de recuento entre las obras buenas y entre las obras malas y recién ahí declarar dónde vas a pasar tu eternidad. No, el reino de Dios ya está aquí entre vosotros, ya ha sido inaugurado por mi resurrección. Y yo quiero que ustedes sepan cómo es el comportamiento de los ciudadanos que están dentro de este reino desde el momento que ustedes entraron allí. No tienen que esperar y obedeciendo a mis enseñanzas darán testimonio que realmente ustedes pertenecen a este Dios. ¿Ven la idea? Pero para verlo con mayor claridad, consideremos lo opuesto al reino de Dios, a lo que Lucas estaba refiriéndose de lo que Cristo estaba exponiendo. Es decir, la vida de los hombres que están dados en su naturaleza corrompido. Veamos el lado contrario. En un momento dado del ministerio de Jesús, muchos que los que estaban siguiendo a Él lo abandonaron por causa misma de sus enseñanzas. Y el Señor, dirigiéndose a los suyos, les preguntó, ¿acaso también ustedes se quieren ir? ¿Acaso ustedes también se quieren marchar? Ellos respondiendo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Si Jesús se apartara de nosotros, hermanos, dejándonos ir a donde nosotros querramos, estaríamos fuera del reino de Dios. Porque el reino de Dios presupone una reforma de la persona. Pero en este mundo solamente nosotros llevamos miserias y corrupciones. En resumen, somos bestias andantes y el diablo nos gobierna y nos sujeta y hace con nosotros lo que él quiere. Eso es lo que el hombre, hasta tanto no es reformado por Dios, experimenta. Es parte del Evangelio que estemos informados de lo que verdaderamente nosotros somos cuando estamos fuera del reino de Dios. Hasta que Jesucristo nos haya reformado, somos esclavos de Satanás y nos posee de tal manera que le obedecemos porque es nuestro amo y Él es nuestro Señor. Jesús fue bien claro con los fariseos en Juan capítulo 8 cuando les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Hace una notoria diferente. ¿A quién sirve? Dios declara que eso es lo que somos hasta que Dios, conforme en su infinita bondad, no haya extendido su mano para introducirnos en su reino y para que estemos sujetos a Él y a su justicia. Siendo informados entonces de la terrible condición de estar fuera del reino de Dios, los que estamos dentro deberíamos estimar esta gracia que nos ha sido dada a nosotros. Porque esta es la verdadera felicidad de los hombres, que Dios sea tu rey. Cuando le predicaba a mi compañero de trabajo acerca de la dicha de ya no ser esclavo del pecado y venir a servir a Cristo, él me preguntó, ¿servir? ¿Servir? ¿Por qué tenemos que servir a nadie? ¿Por qué tenemos que ser esclavo de alguien? Y yo trataba de explicarle que siempre somos esclavos de alguien. Si no estamos sirviendo a Cristo, estamos sirviendo a otros. Y somos esclavos de muchas cosas al mismo tiempo. Pero el error es que nos pensamos que somos libres. Fuera de Dios, pensamos que somos libres. Pero cuando estamos sirviendo a Dios en su reino, el mundo se cree que son esclavos. Qué diferencia, ¿no? Y qué paradoja. Pero cuando Jesucristo es el que gobierna sobre nosotros, tenemos a un rey que no solamente está investido de muchas y excelentes gracias, hermanos, sino que gobierna sobre nosotros para nuestro propio beneficio. Para nuestro propio beneficio. Somos realmente por Dios muy beneficiados cuando Dios establece su trono real entre nosotros con el fin de gobernarnos. Debemos de apreciar y estimar semejante beneficio cuando Dios nos lo concede, cuando Él viene y establece su reino en nuestro corazón. También es por eso que Cristo habló con tanta frecuencia del Evangelio llamándolo el reino de Dios, el reino de Dios. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, míralo aquí o él o allí, allí está, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, ya está aquí. ¿Cuál es el mensaje del reino de Dios, hermanos? El resumen del corazón de la enseñanza de Jesús en este pasaje es: el reino es el gobierno de Dios en los corazones y vida de su pueblo. De su pueblo. El reino de Dios está gobernando en la vida y en los corazones de su pueblo, quien como ciudadanos de este reino reciben la remisión y el perdón de sus pecados y la vida eterna. Entramos en este reino para ser beneficiados, lejos de ser tratados tiranamente. Es para ser beneficiados. Adán y Eva le creyeron a Satanás cuando le pintó a Dios como un tirano y un déspota. Pero lo peor que le pasó a nuestros padres fue salirse del círculo de la protección y de los beneficios de un rey como Dios. Y mirando los resultados de cómo vive hoy en día el mundo sin Dios, hermanos, tenemos que ser sinceros y decir que no nos ha ido absolutamente nada bien. Nada bien habernos salido del reinado de Dios. No le ha ido bien al hombre. ¿Cómo viven nuestros jóvenes hoy? ¿Cómo son sus pensamientos con respecto a Dios? A nuestros jóvenes se les enseña que tienen un montón de derechos lícitos y legítimos que les pertenecen a ellos. Y los gobiernos levantan leyes que les protegen a la hora de ser y hacer lo que ellos quieran sin el consentimiento de sus padres. Eso es terrible. Abortar sin el consentimiento de tu padre. ¿Saben las consecuencias que acarrea una niña tal cosa? Cambiar tu sexo sin el consentimiento de tu padre o de tus padres. Que llegues un día y aquí está la niña que siempre has querido. Son dirigidos
a cambiar el sexo, son dirigidos a ser transgéneros sin el consentimiento de sus padres. Hay leyes hoy que están puestas para aprobar esto, sin el consentimiento de sus padres. Son leyes diabólicas, hermanos. Son diabólicas, que tienen el fin de sacar a los hijos del círculo de protección de sus padres para que sean devorados. Ese es el fin. ¿No es eso lo que hacen las fieras al cazar? ¿Han visto en los documentales? Como la madre protege a su cría mientras otra fiera viene a cazarla. ¿Qué es lo que hace la fiera? La fiera lo que hace es separar la cría de su madre, para luego estar la cría dispuesta a ser consumida. Es el propósito, separar los padres de su cría. Y los gobiernos levantan leyes que les protegen a la hora de ser y hacer lo que ellos quieran, sin el consentimiento de sus padres. Satanás sigue usando la misma estrategia que con Adán y Eva, que mientras estaban bajo la protección y el cuidado y los beneficios de Dios, no había manera de tocarlos, pero tuvo que apartarlos del reino de Dios para poder Él gobernarlos y hacer con ellos lo que Él quiere. Y Él hace hoy lo mismo con nuestros hijos, sacar a los hijos del círculo de la protección de sus padres para que sean devorados y destruidos por su maldad. Pero volviendo a nuestro texto, nos cuenta Lucas que el Señor Jesucristo estuvo apareciéndoles a sus discípulos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Como si dijera lo siguiente, escúchame, miren, yo los pongo a ustedes, los apóstoles, como la autoridad sobre la iglesia. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñenles que cómo es que se vive dentro de mi reino, bajo mi buena voluntad, sujetándose a mi buen espíritu en todas las cosas. Enséñenles cómo deben conducirse en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, la cual yo soy la cabeza. Enséñenles cómo es que a mi Padre le agrada que se acerquen a Él, cómo deben adorarle, cómo deben honrarle. Enséñenle qué tipo de alabanza requiere y con qué tipo de corazón Dios la recibe. Enséñenle cómo deben predicar el evangelio de este reino y no de otro. Enséñenle cómo quiero que se conduzcan en sus familias, cómo demando que los maridos amen a sus esposas, cómo quiero que las esposas se sujeten a sus maridos, los hijos estén sujetos a sus padres y cómo sujetarse todos a las autoridades puestas por mí. Enséñenle cómo funciona en el reino de mi Padre el asunto del perdón, cómo funciona el asunto del amor, el servicio, la entrega y la sumisión. Y enséñenles cómo funciona el asunto del pecado. Por favor, enséñenles esto. Enséñenles que el rey de este reino desea un pueblo santo, apartado del mal, un pueblo sencillo, sin mancha, sin tacha en este mundo perverso, un pueblo preparado para toda buena obra. Y enséñenles que en todas las cosas confíen plenamente en mí, porque separados de mí nada podréis hacer. Pero sobre todas las cosas, enséñenles que mi amor por ellos nunca cambiará ni disminuirá. Y nunca me cansaré de hacerles bien, y que soy su pronto auxilio en el medio de toda prueba. Enséñenle que conmigo son uno, y donde yo esté, ellos estarán allí conmigo para que vean mi gloria. Enséñenle que cuando guarden todas las cosas que os he mandado, porque yo estoy con ellos todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Enséñenle. El Señor Jesucristo estuvo apareciéndole a sus discípulos durante 40 días y hablándole acerca de las cosas del reino de Dios. Pero, ¿y qué si no nos adherimos a Él? Si no nos adherimos a Él, somos rebeldes contra Dios y somos excluidos de todos sus beneficios, porque no podemos ser partícipes de Él hasta no ser reformados por Él. Esto es lo que el Evangelio hace. Cuando el Evangelio nos es predicado, es a efecto de que nosotros seamos reformados a la semejanza de Jesucristo y que todo lo que es nuestro sea abatido y que Jesucristo se levante como nuestro Señor en nuestras vidas. Sin el Evangelio, el diablo tiene dominio, por el cual también es llamado rey de este mundo. Pero cuando Jesucristo hace
que su evangelio sea predicado en un país, es como si él dijera: yo quiero tener dominio sobre ustedes y ser su rey. Lo quiero. Pero eso no significa que todos los que están en el país donde está el evangelio están sujetos a Dios. No significa eso. Porque vemos cómo se levantan muchos y muestran la iniquidad que están oculta dentro de su interior. Otros desprecian la doctrina y el reino no tiene absolutamente ningún fruto en ellos. De modo que podemos concluir diciendo que es un beneficio inestimable cuando Dios nos presenta su evangelio. Porque ¿qué más quisiéramos nosotros sino que Jesucristo nos diga: aquí estoy, me hago cargo de ustedes, para que puedan estar bajo mis alas y bajo mi protección? Déjense gobernar. Yo quiero tener dominio sobre ustedes, quiero ser su rey. Entonces, cuando recibimos este evangelio es para que entremos en este reino de Dios. Pero también vemos que una vez dentro, somos conscientes de la realidad del pecado que todavía está morando dentro de nosotros. Y se resiste al gobierno de este reino, queriendo rebelarse a la autoridad de Jesucristo. Y lamentablemente muchas son las veces que somos vencidos y caemos en pecado de rebelión contra nuestro rey. Esa es una realidad. Pero no obstante, somos amonestados a seguir adelante hasta que Dios sea todo en nosotros. Es decir, que nos llena de tal manera con su presencia que nosotros seamos vaciados de nosotros mismos y preparados para servirle. Entonces Lucas nos dice que las palabras que Jesucristo habló a sus apóstoles acerca del reino de Dios nos lleva a esto: que renunciando a nosotros mismos y a todo lo nuestro, para que Jesucristo levante su trono allí, para que nos guíe y que seamos enteramente conformados a su justicia y que solamente busquemos de seguirle a Él como a nuestro Rey y soberano. Necesitamos dejar este mundo. Necesitamos que Cristo reine en nuestra vida. Lo necesitamos con urgencia. Y por último punto, Lucas agrega que les prohibió irse de Jerusalén hasta no haber recibido la promesa de Dios. La doctrina del Evangelio, hermanos, no fue inventada por los hombres, como hemos dicho, sino que Dios la envió del cielo. Jesucristo envió de tal manera a sus apóstoles que estos de ninguna manera fueron guiados por sus propios impulsos, por su consejo, por su propia voluntad, sino que Dios les envió y les dedicó su lección y que tuvieron inteligencia para esta doctrina, no por su sentido, sino por el Espíritu de Dios que ellos iban a recibir. Lucas dice que Jesús les expuso frecuentemente esta doctrina, a efectos de que pudieran estar tanto mejor informados en ella y para que no se extraviaran de esta verdad. Dijeron los fariseos después de escuchar a Pedro y a Juan, en Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaron y les reconocían, ¿qué cosa? Que habían estado con Jesús, que habían estado con Cristo. Sus palabras eran las de Cristo. Ellos habían adoptado y aceptado bien lo que habían recibido como enseñanza de Cristo. Lucas dice que tenían que ser iluminados por el Espíritu Santo para poder ser vaciados de toda sabiduría humana y que pudieran ser sabios en la doctrina de Dios que les presentó Jesucristo. Por ese motivo se les prohibió a los apóstoles salir de Jerusalén antes de haber recibido la promesa. Y en esto vemos la obediencia de ellos, como de acuerdo al razonamiento de los hombres, ellos podían haber respondido diciendo perfectamente: ¿cómo es esto? ¿Acaso no somos apóstoles de Dios? ¿No hemos echado demonios? ¿No hemos predicado el Evangelio? ¿No tenemos nosotros autoridad para predicar su palabra? ¿Acaso no sabemos cómo cumplir con nuestro oficio de apóstol? ¿Con qué propósito nos había instruido Dios en este oficio si no es para que nosotros salgamos y predicamos el Evangelio? ¿Por qué tenemos que estar allí en Jerusalén 10 días esperando al Espíritu Santo? Desde su ascensión hasta el día de Pentecostés. 10 días. No ha sido en este sentido el sentir de los apóstoles, pero los apóstoles sabían que era a Él a quien debían obedecer. ¡Ay de aquel que quiera avanzar y salir a trabajar antes de que Dios sea el que lo impulse a ello!
Hermanos, ¿cuántos falsos maestros vemos en iglesias hoy en día? Hombres que no tienen ningún tipo de relación con Jesucristo y toman su palabra y se hacen su propia autoridad ellos mismos, gobernando congregaciones para sus propios propósitos y no los de Dios. Hombres e incluso mujeres que nunca han escuchado la voz de Cristo llamándoles al ministerio de la palabra. Hombres que no se han arrepentido de sus pecados, que no se han humillado, que no han sido tratados por Dios. Y con todo el orgullo y con toda la arrogancia, en ellos toman la palabra de Cristo y como no están de acuerdo con su autoridad y no se sujetan a ella, sino que la adulteran, no la honran y blasfeman contra Dios abiertamente. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de ellos? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros en el futuro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Quién se atreverá ante esta denuncia de Dios? Pero vemos por el contrario, como Lucas muestra a los apóstoles, cómo les prohibió dejar a Jerusalén hasta haber recibido la promesa de Dios. Ellos estaban entregados a la obediencia de Jesucristo, entregados. A través de ello, vemos que la gracia del Espíritu Santo ya estaba obrando en ellos mucho antes. Porque un poco antes, ellos estaban abrumados. Ellos habían dejado a su maestro. Ya no sabían lo que era la ayuda de Dios y la protección de Dios. ¿O es lo que se preguntarían? Se dejaron esparcir por Satanás en el día más importante de sus vidas. Es cierto. Pero luego Dios les concede la gracia de oír otra vez la voz del Cristo resucitado. Nuevamente. Y entonces solamente tienen que hacer Jesucristo un gesto y ellos lo obedecerían. Si Él les prohíbe algo, ellos no intentan hacerlo. Y por el contrario, cuando les ordena marchar, no hay resistencia ni dificultad en ellos. No lo hay. Permanezcan quietos allí. No se muevan de allí hasta que les sea enviada la promesa del Padre. Vamos a dejar los hermanos hasta aquí, por ya que el tiempo también se avanzó bastante en el tiempo que hemos consumido al principio. Veamos qué importante que realmente es que nosotros estemos considerando este principio notorio en el que Lucas quiso dejar a Teófilo y como Dios usó esta carta como para tenerla como autoridad en la iglesia, como palabra inspirada, de cómo todos esos hechos eran importantes para la iglesia, cómo ellos tenían que estar fundamentados en la resurrección de Jesucristo, cómo tenían que estar fundamentados en la muerte de Cristo, así como también en ese reino que Él inauguró, que se refiere a esa autoridad y cómo tenemos que vivir en este reino, tiene que estar presente en nuestras vidas. Y veremos aún muchos más ejemplos, como todos los ejemplos que hemos dado acerca de los motivos por cuales estudiar este libro, que son fundamentales para la iglesia durante todas las épocas y hoy también. Vamos a dar gracias al Señor, hermanos, por su palabra.